Bueno, en esta segunda parte de los neurotransmisores, quiero compartir toda la parte que tiene que ver con las catecolaminas. Importante porque aquí vamos, como ya he dicho en la primera parte, por ejemplo, hablar de la dopamina, que es la que nos da ese ánimo para que nosotros hagamos la actividad, es la que nos da el arranque en el día. Por ejemplo, yo estaba diciendo que si nosotros amanecemos con mucha pereza, lo más seguro es que si vamos a medir la serotonina, que fluctúa entre 110 y 220 nanogramos sobre cilindro de sangre, pues amanecemos con una serotonina de 80 nanogramos. Pues ahí estamos aperezados. Si amanecemos con 60 no queremos hacer nada. Y si estamos menos, pues entonces que nadie nos quiere hablar, que no queremos saber de nada. Tenemos dolor de cabeza y todo ese malestar, pero por deficiencia de serotonina. Pero quien nos va a dar esa motivación, que hagamos esa actividad en el día, es la dopamina. La dopamina depende de eso, es una catecolamina, y he dicho que es necesario que estimulemos con la serotonina. Entonces acá tenemos ese mecanismo de las catecolaminas. Tenemos, como vemos en su primera parte, la fenilalanina. La fenilalanina es un aminoácido que por medio de una hidroxilasa se convierte en tirosina. Y entonces aquí lo vemos cómo se va dando la tirosina, cómo se va dando esa acción de este aminoácido. Pero vemos que por la tiroxina hidroxilasa se va a convertir en L-dopa. La L-dopa lo va a convertir y entonces tenemos la acción de la dopa que por medio de una descarboxilasa, la dopa descarboxilasa se convierte en dopamina, la L-dopamina. La L-dopamina, que es la que he dicho que nos da esa motilidad. Pero también se ha estudiado la dopamina cuando hay deficiencia de la dopa descarboxilasa. Vamos a mirar entonces que no se produce la L-dopamina. Y ahí lo vemos en el Parkinson. En el Parkinson estas personas no producen la dopamina. Por eso hay alteración del movimiento, rigidez del movimiento, cuando no se produce este neurotransmisor en las neuronas dopaminérgicas, que afecta el núcleo estriado y toda la sustancia nígrida se va afectando y se altera el movimiento. Por eso es importante tener en cuenta entonces que para que se produzca la dopamina necesitamos de unos suplementos. Ahí lo dice la vitamina B2, vitamina B6, magnesio y zinc. Importante el magnesio porque ayuda a la actividad muscular. Nosotros necesitamos diarios 800 miligramos de magnesio. El magnesio lo encontramos en las verduras, en las ensaladas. Las hojas verdes tienen magnesio porque tienen clorofila. Pero a veces es necesario suplementar, y más cuando estamos en crecimiento y desarrollo, allí lo necesitamos suplementar, el magnesio. Luego tenemos que de la dopamina, por medio de la dopamina hidroxilasa, por medio de la vitamina C y el cobre, como cofactores, lo convertimos en noradrenalina. Y de la noradrenalina, por medio de una metiltransferasa, que como cofactores tenemos la vitamina B9 y la vitamina B12, convertimos en adrenalina. Ahí tenemos toda la vía de las catecolaminas. Esta vía de las catecolaminas, importante porque en esta vía estamos viendo cómo producimos la adrenalina. La adrenalina, que les decía, generalmente la activamos cuando estamos en peligro. Cuando nos van a atacar, generalmente lo que producimos adrenalina. Y es lo que nos hace emprender la huida. Corremos y de pronto si nos van a robar, por ejemplo, naturalmente lo primero que sentimos es una taquicardia, aumento del ritmo cardíaco y sentimos que como que la sangre se va hacia la cara y emprendemos la huida. Por eso decimos que es el que nos da esa señal para emprender la huida por adrenalina. Pero ¿qué tenemos que tener para que todas las catecolaminas se den muy bien? Pues los cofactores enzimáticos, ahí lo tenemos. Estos cofactores, empezamos con el hierro, tenemos que tener muy buena cantidad de hierro para que se produzcan las catecolaminas. Una persona que no tiene buena cantidad de hierro no la produce. Entonces, no solamente tomando la tirosina, sino suplementarlo con el hierro. Hay hierro elemental, chelate de iron, está en inglés, y uno lo convierte como quelato de hierro, así lo encontramos como suplemento dietario. Y así se puede consumir, y más para aquellas personas que tienen anemia, porque van a tener este problema precisamente con las catecolaminas. Entonces, así vamos mirando en esta acción cómo se da en las catecolaminas ese proceso. Aquí encontramos la dopamina. La dopamina sabemos que crea el terreno favorable de las emociones, de la actividad, de cómo se va dando esa acción.
Entonces vamos a mirar que nos da también señal de alerta, nos va a dar muy buena motivación. Llamamos el neurotransmisor de la felicidad, del placer, de la alegría. Cuando estoy motivado, tengo buena dopamina. Estoy produciendo buena dopamina y en esa manera entonces se va dando esa motivación. Entonces cuando se nos baja la dopamina, estoy deprimido, no quiero hacer actividad, no cumplo con las actividades que tengo en el día, no rindo en el trabajo. En cambio, si tengo buena dopamina, pues voy a tener buen rendimiento en el trabajo. Estoy muy motivado en el estudio, me va bien, todo me sale bien. Por eso necesitamos esos niveles y generalmente los necesitamos por encima de 40, de más de 40, 50, 60 nanogramos sobre centímetro de sangre, no por abajo, aunque hoy no están todavía confirmando bien los niveles, pero ya se están haciendo estudios de cómo necesitamos estas concentraciones de estos neurotransmisores. Luego tenemos la noradrenalina. Entonces se encarga también, la noradrenalina nos va a ayudar en el aprendizaje, nos va a hacer que podamos memorizar también muy bien, nos va a dar la sociabilidad, la acción frente a cualquier emoción que tengamos, lo vamos a responder. Vamos a liberar la y vamos a liberarla frente a todas estas acciones que nosotros vamos a percibir durante el día. Vamos a ver que se ve desfavorecida cuando no producimos buena noradrenalina, estamos deprimidos. Pero mire que una de las acciones que no pongamos buena noradrenalina es cuando no tenemos el hierro, por eso les explicaba muy bien el mecanismo antes. El hierro y el complejo B, sobre todo porque necesitamos la vitamina B3, la vitamina B6 y la vitamina B9 para que se den muy buenas acciones de estos compuestos. Luego tenemos la adrenalina. La adrenalina, que es el que permite reaccionar y frente a las situaciones de estrés, y por eso si nos van a atacar es lo que nos hace que aprendamos la huida, la adrenalina, porque niveles altos de adrenalina pues van a hacer esta acción, pero también producen fatiga y cansancio. Y lo otro, que si mantenemos niveles altos también pues vamos a tener, pues no vamos a conseguir el sueño, tenemos que regular esos niveles. Por eso cuando nos gustan las emociones fuertes, nos gusta producir adrenalina, eso nos gusta producirlo y así es como vamos haciendo esta reacción. En esto vamos a mirar cómo se metaboliza, se degradan la adrenalina y la noradrenalina. Vamos a tener la acción de dos enzimas importantes, que es la monoaminoxidasa y la catecol-metiltransferasa. Estas enzimas se encargan de metabolizar, degradar la dopamina y la noradrenalina. Pero no solamente ellas, también la serotonina va a tener acción frente a estas enzimas, se cataboliza. Por eso muchos fármacos van a inhibir la MAO, la monoaminoxidasa, para mantener el neurotransmisor más tiempo en el espacio cerebral. Pero una manera de poder medirla de manera adecuada es medir en orina el ácido homovinílico y el homovinilgandélico. Se pueden medir en orina y este nos va dando precisamente para saber cuánto estamos produciendo de estos neurotransmisores. En este vamos a mirar los receptores adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos tenemos los receptores alfa. Dentro de los receptores alfa tenemos el alfa 1. El alfa 1 ayuda a la vasoconstricción. Vamos a mirar que no lo podemos activar. Si contraemos mucho, vamos a tener el problema de aumentar la presión. Por eso tenemos que tener otro que tiene que relajar, que es el receptor beta. Por eso aquí tenemos en el alfa 1 que va a hacer vasoconstricción. El alfa 2 va a estar asociado a proteínas G. Está muy modulado porque es un receptor metabotrópico. Entonces este será asociado a adenilato ciclasa, que es donde se produce AMP cíclico, donde va a regular la apertura de los canales potasio y promueve el intercambio sodio-potasio. Recuerden que yo les explicaba cómo es importante la acción de estos receptores ionotrópicos. Y por eso aquí lo estamos regulando con los receptores alfa 2. Las acciones de estos receptores van a ayudar a la liberación de la insulina por el páncreas, va a ayudar a la liberación de glucagón en la noche cuando dormimos, precisamente para que en la noche nosotros estamos en un proceso de gluconeogénesis. Estamos sintetizando glucosa a partir de aminoácidos, porque nuestro cerebro siempre va a necesitar un flujo continuo de glucosa. Estamos necesitando siempre 120 gramos, entonces es una cantidad muy grande. Entonces por eso necesitamos esos mecanismos
y uno que lo va a ayudar, el glucagón. Glucagón ayuda a activar ese proceso de la gluconeogénesis para que se produzca aminoácidos a partir de, se produzca glucosa a partir de aminoácidos. Vamos a mirar que ayuda a la contracción del esfínteres, a mantener la agregación plaquetaria, a la inhibición de las descargas de noradrenalina y acetilcolina, ya dije la vasoconstricción. En la siguiente vemos entonces los receptores beta. Los receptores beta entonces van a ser los que van a tener una acción en el gasto cardíaco. Naturalmente van a dar, porque van a actuar como receptores ionotóxicos y metabotrópicos, porque en ellos va a haber aumento del gasto cardíaco, va a dar esa fuerza de la contracción del miocardio, va a aumentar el volumen de la sangre que va a salir del corazón, va a ayudar a la liberación de la renina en las células extraglomerulares. La liberación de renina va a producir angiotensina en la sangre y va a hacer que se vaya aumentando la presión. Esta presión la regulamos mediante la cantidad de la liberación de la renina por las células extraglomerulares en nuestro riñón. Y eso depende de la presión que nosotros tengamos. Cuando se nos disminuye la presión, se libera más renina para aumentar la presión. Si se nos aumenta, se nos debe bajar. Pero desafortunadamente aumentamos en hipertensión muchas veces por el aumento de sodio. Recuerden que el sodio va a retener la sangre extracelular y eso hace entonces que se nos vaya aumentando la presión. Luego tenemos en este receptor donde nos va a ayudar a la reacción de esfínteres urinarios y por eso podemos estar toda la noche sin necesidad de ir al baño, gracias a esta relajación. Ayuda también a la glucogenólisis, gluconeogénesis y a todas las secreciones de las glándulas salivales. Los receptores beta 3 tienen una acción muy importante porque estimulan la lipólisis. Actúa en todos los procesos de reacciones y metabolismo de los lípidos y ayuda a la acumulación en el tejido adiposo. En la siguiente vemos que en estos receptores de adrenalina tenemos los alfa, tenemos los beta. Ellos actúan como receptores metabotrópicos y ionotrópicos. Vamos a mirar los alfa, ya dije que actúan en el músculo liso, actúan en la vasoconstricción, los alfa 2 en la vasoconstricción y el efecto presinapte en el sistema gastrointestinal. Los beta en la frecuencia cardíaca, en la relajación de los bronquios y en la estimulación de las células efectoras y todo lo que es la lipogénesis. Vamos a mirar entonces el triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial para producir la serotonina. La serotonina se produce a partir de este aminoácido, triptófano. El triptófano va a recibir la acción del triptófano hidroxilasa, que necesitamos para esa acción, entonces la vitamina B12, la B3 y el hierro. Mira, importante el hierro porque otra vez lo estamos necesitando. Vamos a producir por medio de hidroxilasa el hidroxitriptófano. El hidroxitriptófano también es llamado la 5-HTP. Por acción de la hidroxitriptófano descarboxilasa y la acción de la vitamina B2, magnesio, zinc y buena concentración de vitamina B6, por eso está ahí recalcada, vamos a producir la serotonina, importante para que se produzca este neurotransmisor, que es la que va a tener acción sobre nuestra conducta, comportamiento y estado de ánimo. Las personas bipolares generalmente disminuyen y alteran sus niveles de serotonina. A veces se bajan por debajo de 100 nanogramos sobre decilitro de sangre. O se aumenta a 250, lo máximo es 220, 250, 300, entonces entran en hiperactividad y no regulan su comportamiento. Por eso les decimos bipolares. A veces están muy activos, otras veces no. No quieren que los hablen, no quieren saber nada, por eso se da esta acción. Pero para mantener esos niveles en el rango adecuado, que es entre 110 y 220 nanogramos sobre decilitro de sangre, necesitamos de un buen aporte del triptófano y de un buen aporte del complejo B, donde necesitamos la vitamina B12, la B2, la B3 y la vitamina B6. Importante porque muchas veces tenemos que suplementar, no solamente dando el triptófano a la persona, sino la vitamina B6 para que pueda sintetizar la serotonina. La serotonina después va a sufrir un proceso de catabolismo o metabolismo. ¿Qué va a actuar ahí? La MAO, la monoaminoxidasa. Me va a metabolizar y entonces en esta monoaminoxidasa se convierte en acetilserotonina.
y en la N-acetilserotonina, por acción y activación de la glándula pineal, vamos a producir, por acción de la B9, la B2 y la B6 y la COM, la melatonina. Aumentando la melatonina, vamos a entrar en sueño profundo. Pero ¿qué hace que activemos la glándula pineal y este proceso de producción de melatonina a partir de la serotonina? Cuando cerramos los ojos. Cuando nosotros nos vamos a acostar, apagamos la luz y nos acostamos, tenemos que relajar todos nuestros músculos. Una manera correcta es hacer respiración profunda. Al hacer respiración profunda oxigenamos y eso nos va a ayudar a que se produzca más melatonina y podamos tener un sueño REM, un sueño profundo, y así podamos reparar todo lo que hemos gastado durante el día. Lo podemos reparar. El sueño es vital, la vitalidad de nuestra vida y nuestra salud está en el sueño, debemos dormir. Por eso es importante nosotros siempre en la tarde y en la noche no consumir cosas dulces, porque lo dulce excita, activa y no nos deja tener un sueño reparador, un sueño profundo. Aquí vemos todo el mecanismo, cómo el triptófano, realmente cómo se va cambiando la parte alifática del compuesto, cómo se convierte en hidroxitriptófano y cómo se rompe esta parte alifática y queda la serotonina, que es esta parte alifática aminada. Y luego se hidroxila y queda el hidroxitriptófano y va cambiando el hidroxi. Este compuesto, realmente lo podemos eliminar en mayor concentración como hidroxil 2,3-acetato, y ahí es donde tenemos que mirarlo y tener muy presente, porque cuando se nos aumenta este compuesto como producto catabólico y lo medimos en orina, podemos tener aumento o un proceso de carcinoma en nuestro planeta. Y ahí se aumenta este compuesto como producto de desecho. Entonces, por eso hay que tenerlo, porque es un derivado de la serotonina, el 2,2-acetato. Aquí vemos cómo va a influir la serotonina en todo lo que nos va a dar. Entonces, primero da nuestro estado de ánimo, conducta y comportamiento. Luego vamos a tener la ansiedad. Si se nos disminuye o altera la serotonina, nos da ansiedad. Y ahí entramos en esos problemas donde no podemos mantener nuestro estado de ánimo. Nos tienen que muchas veces dar psicofármacos, inhibidores de la MAO, benzodiazepinas, todo esto, que tiene que ver con el proceso de hiperpolarizar las neuronas. Sabemos que hiperpolarizarlas es neutralizarlas, volverlas negativas. Recuerden esas cargas negativas que entran por la acción del cloro gracias a GABA. Yo ahorita voy a explicar esa parte. Luego tenemos que de aquí también depende la coagulación sanguínea, el sueño, como ya les expliqué, y las migrañas. Cuando se baja mucho la serotonina nos dan migrañas. Y es muy importante ver cómo la podemos suplementar esas migrañas, tratarlas con la 5-HTP, la 5-hidroxitritamina. Y se toma una capsulita, hay de 100 y 200 miligramos, después de almuerzo y después de cena. Entonces aquí vemos en esa, la serotonina se produce en el organismo, se produce en el intestino. Y vemos, vamos a mirar que cuando no hay buen proceso intestinal, se va a formar lo que llamamos allá la basura de las emociones. Vamos a mirar que las emociones alteran la parte gástrica. Una persona con nervios va a crear una gastritis nerviosa, un colon nervioso, inflamación, se van a inflamar, y esto tenemos por eso que regular esas emociones para que no se dé esa acción en nuestro sistema gástrico. Y por eso llamamos la basura de las emociones. El estrés emocional va a causar más basura de las emociones. Es cuando no controlamos ese estrés, somos irritables, pues vamos a llegar allá. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando tenemos miedo, cuando somos irritables, nos da cólera por todo. Las frustraciones, la irritabilidad, la falta de sueño va a causar la basura de las emociones. ¿Qué va a causar esa basura? Toda esa acumulación de esos tóxicos dentro del organismo. Va a hacer que se aumente el sistema simpático y se disminuye el parasimpático. Recuerden que aumento el sistema simpático es cuando estoy irritado, no puedo quedarme quieto, tengo que estar corriendo, no puedo, no me da la tranquilidad. Pero ¿quién me lo hace que esté tranquilo? El parasimpático. Estoy tranquilo, estoy relajado. Por eso cuando abrí la primera parte dije, qué bueno dentro de ese contexto, en esa parte tan relajante.
Ya pues quise cambiar de estrategia para poder explicarles esta parte. Luego tenemos que también se aumenta noradrenalina y se disminuye acetilcolina. Entonces, al disminuir la acetilcolina, ¿qué va a pasar? No nos concentramos, nos dispersamos también. Ahí ya empieza a fallar nuestra memoria. Aumenta noradrenalina porque pues esa noradrenalina nos hace que entremos en también mucha actividad. Hay aumento del peristaltismo, los movimientos del intestino se aumentan y empieza a haber ruido. El peristaltismo es porque dice ruido aumentado en el estómago y se disminuyen las secreciones. Y eso entonces nos va a dar una neurotoxicidad. ¿Por qué? Porque hay disminución de la digestión, hay alteración de la alimentación, se aumenta la acidez estomacal, aumenta estreñimiento, hay descomposición de los alimentos dentro del intestino, hay esa inflamación que ocurre en el estómago. Y muchas veces, muchas personas tienen gastritis nerviosa. De nada sirve dar tanto medicamento si no se logra controlar esto desde la base, que es los neurotransmisores. Y tenemos que equilibrar la serotonina. Aquí entonces vemos los receptores serotoninérgicos, pero aquí hago énfasis al 5-HT2 porque actúa en cerebro, corazón y pulmones, ayuda a la excitación neuronal, vasoconstricción y tiene todos los efectos sobre conducta y comportamiento, depresión y ansiedad cuando estimulamos. Aquí vemos este receptor que es especial, importantísimo, GABA. El ácido gamma-aminobutírico, vemos su estructura. Entonces GABA aumenta la hiperpolarización y favorece la entrada del diocloruro. Por eso lo llamamos un neurotransmisor inhibidor. Y miren que estamos mirando que el diocloruro es negativo y al entrar a la neurona la hiperpolariza. Y entonces esa hiperpolarización hace que neutralice esa neurona y no pase esa actividad a la siguiente neurona. En cambio, cuando despolarizamos, sí, activamos y entonces pasa la acción rápida de una neurona a otra, que es lo que puede llevar hasta una convulsión. Por eso se nos aumentan todas las ondas cerebrales, que eso lo podemos medir con un electroencefalograma. Por eso aquí, en este proceso, pues como aumenta la hiperpolarización, va a dar la relajación. Y ese estado es lo que nos ayuda también GABA al sueño, nos ayuda a la concentración. Por eso los niños hiperactivos, vamos a ver que los niños hiperactivos, vamos a ver que tienen ese problema porque no se pueden concentrar, son dispersos. Y al ser dispersos es porque se va disminuyendo este neurotransmisor GABA. Para que el niño se concentre, pues tenemos que aumentar este neurotransmisor. Es importante este neurotransmisor en niños autistas hiperactivos. En niños autistas hiperactivos que van teniendo el proceso de sinapsis y desarrollo neuronal por algún evento, alguna hipoxia, pueden desarrollar. Entonces es importante darles a estos niños el dimetilaminoetanol como DMAE, el GABA y el DHA. Y eso nos va a ayudar para que el niño tenga estabilidad. Y se han hecho estudios en universidades de Australia. Allí, miraron con DHA, se le daba a los niños hiperactivos concentraciones de DHA más altas de 100, 200 hasta 400 miligramos que se les daba con desayuno y almuerzo, y estos niños mejoraban la concentración. Y se les dio complemento con GABA, el ácido gamma-aminobutírico. Naturalmente, pues se daba esta acción y el niño se concentraba. ¿Por qué? Porque favorece la concentración, ayuda a controlar la hiperactividad, mejora el sueño, ayuda a controlar el estrés y actúa como un anticonvulsionante. Fue el primero de los anticonvulsionantes que se estudió, por eso se sacó la gabapentina. Por eso si tenemos convulsiones, naturalmente hay que saberlo, no podemos ir a darle así aleatoriamente, no. Tenemos que tener un profesional que nos ayude para poder hacer muy bien el tratamiento y de la función que queremos, que es quitar, por ejemplo, convulsiones. Cuando empiecen a darse, podemos hacerlo estimulando precisamente la formación de mielina, la activación de esos receptores ionotrópicos, que donde se entra mucho sodio y despolariza las neuronas y entramos en la función. Por eso lo necesitamos. Y GABA, y aquí lo vamos a mirar, GABA entonces depende del glutamato. El glutamato va a salir del hígado hacia la sangre. Esto lo hacemos en el ciclo de Krebs. El glutamato, una vez llega a las células glía, por acción de la glutamina sintetasa, lo convierte en glutamina.
¿Por qué hace esta acción? Porque la glutamina es un aminoácido que no actúa como neurotransmisor. Porque el glutamato se activa, es un glutamato excitatorio. Entonces, para que no se concentre el glutamato aquí en la célula glía, por eso necesitamos pasar la glutamina que neutraliza. Se neutraliza y de esa manera neutral ya puede pasar a las neuronas GABAérgicas. Claro, no puede ser glutamato porque vamos a hiperactivar y no, vamos a despolarizar. Lo despolarizamos y podemos tener convulsión. Entonces, por eso glutamina, como es neutro, pasa y ya dentro de la neurona GABAérgica, por la acción de la glutaminasa se convierte en glutamato y luego actúa la glutamato descarboxilasa y está GABA. GABA sale en la sangre y naturalmente va a ayudarnos a mantener regulada todas las demás neuronas. Entonces eso lo vemos acá. Vemos cómo llega el glutamato, que es un aminoácido. Vemos cómo está en todas esas vesículas, cómo va hacia la membrana presináptica y cómo sale todo este glutamato. Este glutamato va a tener varias acciones en el espacio presináptico. Uno que ayuda a activar receptores GABA, donde va a entrar y permitir la entrada del cloro. Cloro es negativo, entonces hiperpolariza la neurona. Va otro a tener relaciones con los receptores GABA-B que tienen que ver con lo que es adenilato ciclasa y ácido cítrico. Todo eso lo va a hacer. Y otro va a ir hacia los astrocitos. Este de los astrocitos va a llegar aquí glutamato y va a pasar a succinato. Como succinato entra al ciclo de Krebs y allí se forma el alfa-cetoglutarato en el ciclo de Krebs. Del alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato y recuerden que que tenemos allí bastante concentración de la glutamina sintetasa, pues conciliamos el glutamato a glutamina. De esta manera entonces vamos regulando todo este proceso, lo vamos regulando en esa acción. Entonces aquí tenemos esa acción del GABA. GABA nos permite no embalarnos, no llegarnos a ponernos irritables, controlarnos en esa acción. Por eso es importante, porque va a regular todas las señales nerviosas que nosotros recibimos. Va a ser este proceso, porque GABA permite mantener todo bajo control. Si a mí me van a insultar, me controlo y no voy a irritar, no me voy a poner irritable y no voy a tratar mal a la persona que me está tratando. Miren que eso hoy en día necesitamos mucho GABA en este momento que estamos grabando, que estamos en guerra, como lo tenemos en Rusia y Turquía. ¿Cuánta alteración se va a dar? ¿Cuánta alteración uno lo está viendo? Entonces allí se necesita que podamos regular esa parte en estas pobres personas que están sufriendo. Entonces uno se da cuenta porque se puede llegar a esos estados de irritabilidad. Por eso los niveles altos de GABA van a potenciar la relajación, van a producir buen sueño, buena memoria. Ahora tenemos que tener presente que el GABA, a medida que pasan los años, se nos va agotando, no lo sintetizamos con la misma facilidad. Por eso hay que ayudar, por eso hay suplementos ya hoy en día que se llaman GABA, pero son los precursores, realmente lo que va para que nosotros podamos sintetizar GABA en nuestras neuronas. Muy importante, y hoy en día cobra mucha importancia estos suplementos GABA, pero de estos se extraen generalmente de algas, de pescados y de plantas. Porque allí se ha podido sacar y se ha visto, como he hablado del DHA, cómo se ha mejorado para la acción de las neuronas. La acción de GABA, pues, saben que depende del glutamato. Viene por la acción, la activación de GABA que se produce en el retículo endoplasmático de las vesículas que van a la membrana presináptica. Pero miren que lo que hace que se libere GABA al espacio presináptico y sináptico es la entrada de calcio. Entra calcio y entonces se libera el GABA. La GABA va a permitir entonces que abren los canales de cloro. Miren que el cloro es electronegativo y entonces hiperpolariza esta neurona, se va a hiperpolarizar. Esta se va a neutralizar y va a quedar, entonces no va a ser que si tenemos entradas de cargas positivas va a despolarizar, entonces daña las neuronas y va a relajar la neurona. Por eso GABA pues es un relajante importante y nos mantiene la concentración, porque si mantuviéramos hiperactivos es porque tenemos aumentados los cationes dentro de la neurona y quien nos lo va a relajar entonces en la entrada de las cargas negativas, que es el diocloruro.
y aquí vemos cómo se dan estos receptores. Entonces aquí tenemos, vamos a verlo en este sistema neuroendocrino en el estrés. Vamos a ver que en este sistema neuroendocrino está el hipotálamo, la hipófisis y la glándula suprarrenal, que iniciaba yo en la primera sesión, como lo explicábamos, desde cómo activábamos el hipotálamo, de cómo dábamos la activación del sistema simpático y parasimpático. Vemos entonces en esta acción, cuando activamos la hipófisis, cómo se produce la ACTH, que van a activar las suprarrenales y se produce cortisol. Tengamos presente que también las suprarrenales son las únicas que producen adrenalina, y lo pueden hacer aquí de este sistema, pueden producir adrenalina. ¿Qué ocurre en nuestro organismo cuando nos estresamos? Entonces, debe haber un agente estresante, algo que nos saca de nuestra estabilidad. Entonces, por eso, aquí vamos a mirar cómo se va alterando el sistema nervioso y las glándulas endocrinas, cómo se estabilizan. Entonces, quien primero recibe la acción en el estrés es el hipotálamo. El hipotálamo entonces va a alterar el sistema nervioso autónomo, y entonces de esta manera se altera la hipófisis y esto va alterando la tiroides. Es por eso que las personas muy nerviosas generalmente alteran mucho la tiroides, se va al hipotiroidismo. Por eso siempre hay que regular. Una persona que ha tenido, por ejemplo, una mala noticia, la muerte de un ser querido, generalmente ese estrés que le produce la muerte de ese estrés querido generalmente termina en la persona con un hipotiroidismo, se altera la glándula tiroides. Por eso entonces se va dando esa acción. Entonces aquí vemos el agente estresor. Aquí está el agente estresor. Vamos a mirar cómo se altera el hipotálamo, porque es lo primero que recibe el hipotálamo cuando nos desestabiliza ese agente estresante. Cuando algo nos desequilibra de nuestro estado de ánimo, como yo mencionaba, cuando a uno, por ejemplo, lo van a insultar, lo tratan mal, o le dan una mala noticia, es un estrés. O de pronto estamos en un sitio y de pronto hay un ruido que no podemos tolerar, eso es un agente estresante. ¿Por qué no lo podemos soportar? Entonces vamos a mirar que eso va a tener diferentes niveles. Entonces aquí el agente estresor activa el hipotálamo, entonces va a alterar los nervios simpáticos, va dando la médula suprarrenal dije que es la que secreta y adrenalina, y eso va dando un aumento cardíaco. Cuando nosotros aumento cardíaco, ritmo cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca, y por el otro lado la hipófisis empieza a producir más ACTH, va a activar la corteza suprarrenal, se produce el cortisol y aumenta todo el proceso de metabolismo de la glucosa. Necesitamos toda esa energía, porque muchas veces si nos van a robar, si nosotros vamos por una calle, nos aparecen dos tipos, arma o revólver o cuchillos. Claro, uno siente que la sangre toda se va hacia la cara, sentimos el corazón a 1000. Por eso si podemos correr, ganamos, ahí ganamos la medalla de oro en los 200, 500 metros, lo ganamos. Por eso lo da el estrés, el agente estresante, cómo va actuando en la neurona, cómo se va dando desde la acción que recibe el hipotálamo, cómo el hipotálamo recibe esa acción y va a dar estas acciones de respuesta a ese agente estresante. Luego no tenemos qué pasaría si ese agente estresante ya dije que altera el sistema simpático, que es el responsable del aumento de la frecuencia cardíaca, la aceleración de la respiración, todo lo que ocurre. Luego, después de que pase, por ejemplo, se fueron, no nos robaron, afortunadamente no nos robaron, nos relajamos. Ya el ritmo cardíaco va a ser normal, disminuimos, porque al comienzo de la respiración estamos agitados, entonces restaura el estado de reposo. Pero si continúa, ahí sí está el problema. Vamos a mirar qué pasa si continúa. Entonces vamos a tener diferentes respuestas al estrés, porque se va a alterar la amígdala, el hipotálamo, y se va a alterar la hormona corticotropina, que estimula la hipófisis, porque se va a liberar mucha más ACTH, que esta va a estimular mucha más las glándulas suprarrenales y va a estimular más, y por ende se va a producir más adrenalina. ¿Qué va a dar? Primero la señal de alarma. La señal de alarma porque mantiene el organismo a todas las facultades que se van a dar. Luego tenemos en esa fase B donde se va a dar una resistencia, se mantiene el agente estresante, pero se va a dar un estado de resistencia donde se va al metabolismo, lo podemos alterar, pero se trata de adaptar a ese estado de estrés, porque a veces no lo podemos quitar ese agente estresante. Después de que se da, pues puede alterar incluso la parte fisiológica, por eso decía, puede alterar hasta la glándula tiroides.
Entonces ya después tenemos en la fase C el agotamiento. El agotamiento, si siguió el agente estresante, es donde vamos a ver que el órgano se va a alterar, nos enfermamos, se nos va a inflamar el estómago, vamos a entrar en que llamamos que el organismo se desmorona, entonces nos enfermamos, alteramos todo el sistema inmunológico, no producimos bien toda la parte de inmunoglobulinas, se nos bajan las defensas, entramos en escalofrío, en fiebre, en todo lo demás, porque se altera todos los neurotransmisores, como lo acabo de explicar, la noradrenalina, dopamina, indolaminas, todos ellos se van estresando en este agente estresor. Por eso es importante tener en cuenta cómo debemos conservarnos muy bien conservando nuestros neurotransmisores. Y vean que una de las maneras que tenemos es alimentarnos bien. La base está en una buena alimentación, para que así lo podamos hacer. Por eso dejo esta frase al final, que el estrés es la enfermedad de este siglo. Y debemos, por todas las que está ocurriendo hoy en día, está alterando más nuestro sistema nervioso, más como están las condiciones de hoy en día. Bueno, agradezco pues a todos los que vean este documental que he podido explicar. Muchas gracias.